somos nosotros que interactuamos, somos nosotros que intercambiamos, somos nosotros que efectivamente, seguidos por fundamentalmente nuestros valores, respetando el principio de no agresión y del respeto al prójimo, es que hacemos una vida en común. Y entonces, si lo enfocamos como una forma de vida, se convierte en algo que es persuasivo, como también en un programa político, porque es factible, porque efectivamente de lo que estamos hablando es de una manera de vivir. A su vez, es también, por supuesto, una tradición de ideas, un conjunto de ideas que se transmiten de generación en generación como de sentimientos y valores arraigados en los seres humanos o entre los seres humanos, que está compuesto por personas acostumbradas a ejercer su libertad basados en el respeto de la libertad de los demás. O sea, si hay dos elementos esenciales que caracterizan a un sistema político liberal como forma de vida, es la de la persona que ejerce su libertad respetando la libertad de los demás. Y entonces, para usar una metáfora, es como una suerte de planta, ¿no? Que conviene cultivar, que conviene cuidar, ¿no es cierto? Efectivamente, de las circunstancias que pueden, obviamente, hacerlas decrecer o fundamentalmente extinguirlas. También por el propósito de que deben fundamentalmente echar raíces. Yo les rogaría que otra vez apagaran los micrófonos. Muchas gracias. Precisamente porque la forma de vida propia de un orden de libertad acostumbra a las personas tanto a ejercer su libertad como a respetar y ser cuidadosas con la de los demás. Y eso es un elemento que tenemos que imbricar todos aquellos que queremos esa forma de vida para nuestros seres queridos hacia los demás. O sea, de lo que estamos hablando es una tarea que no tiene término, en la medida en que si queremos, si este es nuestro país, si queremos que nuestro país tenga mayores cuotas de libertad, de ejercicio libre, de vida en común pacífica, ¿no es cierto? Tenemos que hacer fundamentalmente una docencia personal con las personas que están a nuestro alrededor, basados en esos dos aspectos que les he dicho, tanto la de ejercer nuestra libertad como la de respetar la libertad de los demás, ¿no? Y eso, mis queridos amigos, se traslada a dos antiguas virtudes, dos virtudes que se han cultivado desde el origen de la civilización occidental, desde la antigua Roma, y se han trasladado a lo largo de los siglos por diversas culturas. Y esas dos virtudes son la amistad y la piedad, que se resumen en el cuidado por la libertad del otro. La amistad se define por el cuidado de la libertad de un otro que está presente o relativamente cercano, un amigo, un ser querido, un familiar, y con la que se tiene o con el que se tiene una relación de reciprocidad, ¿no? Mutua, de cariño y afecto mutuo, tanto actual como potencial, es decir, que va fundamentalmente en crecimiento y mejora y se desarrolla, ¿no? Y se desenvuelve con los años. En el caso de la amistad, el otro no es una simple proyección de mí mismo, es un otro distinto, cuya diferencia yo debo atender y atender. Otra vez, la libertad es el respeto por el otro, ¿no? Veamos cuán necesario es en la sociedad peruana, ¿no? Con solo salir a la calle, con solo conducir un día por Lima, ¿no? Con solo transitar de noche, cómo es una sociedad que está carente de libertad, entendida en la libertad y el liberalismo como el respeto por el prójimo. Es imprescindible que nosotros entendamos que si queremos ejercer esta forma de vida debe caracterizarse por el respeto a la vida del otro, por el respeto fundamentalmente al otro como si fuéramos yo mismo, ¿no? Donde hay una suerte de compromiso primordial, una suerte de compromiso esencial, que está fundamentalmente basado en sentimientos de lealtades recíprocas, de amistades o de cooperación en tareas comunes, ¿cierto? Por ejemplo, este amable grupo de conversación que se reúne, digamos, a discutir diversos temas en la noche. La piedad, por el contrario, es una antigua valor, o la pietà, como decían los romanos, ¿no?
se define por el cuidado de la libertad de otros que queda un poco más lejos de nuestro alcance. Ya no son personas, digamos, tan cercanas, ¿no? Los antepasados, los maestros, los fundadores de las empresas, ¿no? Aquí entiendo yo, hay varios empresarios. En el sentido más amplio de la palabra es el cuidado porque no desaparezcan los actos a través de los cuales se expresa esa libertad del otro, cuando el otro desaparece. Es el concepto de legado. Ustedes estamos fundamentalmente tan distantes de ello en el Perú y por eso es tan necesario que el liberalismo eche raíces y fructifique, ¿no? Las sociedades más desarrolladas a través de sus empresas, digamos, más bollantes o con más años, hablan fundamentalmente del legado empresarial, como del legado político, como del legado familiar, etcétera, ¿no es cierto? Hay un sentido, ¿no es cierto?, de fundación, de desarrollo y de mantenimiento de esa tradición a través de los años, o de mantenimiento de esos principios bajo una escala de permanente innovación, ¿no es cierto?, o de diversificación, en todo orden de cosas y en todo orden de mecanismos, digamos, que desarrollan organizaciones, digamos, desde las familias hasta las empresas y las asociaciones, ¿no es cierto? Eh, Porque el legado no es otra cosa que aquello que nosotros dejamos hecho, ¿no? Aquello que sobre lo cual nosotros instruimos y cuando ya no queda una reciprocidad posible, cuando ya hemos trascendido, ¿no? Y que habla fundamentalmente de la preservación de esos valores, de la preservación de esas actitudes, de la preservación de esa mística en el transcurso del tiempo, ¿no? Los norteamericanos hablan mucho de los padres fundadores de la nación americana, cuando generaciones, muchas generaciones después, a veces como falibles somos, ¿no? Y no somos perfectos, ¿no? Las sociedades tambalean, ¿no? O pierden el rumbo, ¿no es cierto? Una circunstancia esencial es volver a los principios, volver a los enunciados, los discursos, las palabras de los padres fundadores, de aquellos que fundamentalmente fundaron, en este caso la nación americana, como fundaron fundamentalmente empresas que han trascendido al tiempo, que han trascendido incluso las generaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. El problema con el liberalismo peruano es que su forma es todavía pues un movimiento aún incipiente, aún débil, ¿no? Que no ha tomado en cuenta, que se ha visto, digamos, ligado exclusivamente al carácter ideológico, pero no a un sentir, digamos, más íntimo, más cercano. El de difundirlo como una forma de vida, ¿no? Que nos acerca a nuestras familias, que nos acerca a valores modélicos y que a través de esos valores modélicos nosotros establecemos un legado y tenemos en nuestra vida un proyecto de vida, un sentido y un propósito, ¿no? Eh, También, por supuesto, ¿no? Cuando ese legado no es preservado debidamente, ¿no? Cuando somos víctimas de la ingratitud, cuando somos víctimas, obviamente, digamos, de la medianía, ¿no? Eso que caracteriza mucho a la sociedad peruana en tiempos pasados y también presentes, ¿no? No se afronta ello con seriedad, no se afronta ello otra vez, como hemos dicho como hemos dicho en un momento, con un sentido, con una vocación de servicio, con un propósito. Entonces, el, el, las ideas del liberalismo no pueden ser, pues obviamente, unas ideas fundamentalmente que están como que de moda o de paso. Otra vez, se trata de un carácter permanente que tiene que transmitirse, digamos, o de generación en generación, de padres a hijos, en el modo en el que yo quisiera vivir, en el modo en que yo quisiera ejercer mi libertad y cómo eh, puedo yo, digamos, fundamentalmente desarrollarme y hacer que los demás, las personas más cercanas y en general el país, se desarrollen, ¿no? No es de extrañar, ¿no? Que la tradición liberal en el Perú se interrumpa cada cierto tiempo, ¿no? Que sea una suerte de puentes
como los que existen en el Perú, rotos, que están rotos en varias partes, ¿no? Que haya por parte de los liberales más modernos tan poca generosidad con los liberales de antaño, que sean tan escasos los esfuerzos por entenderlos y valorarlos, ¿no? No hay, obviamente, en eso una forma de darle una suerte de solución de continuidad al pensamiento el liberal y entender que hay un entramado que debe ser, digamos, hilado, que debe ser confeccionado de manera permanente para, obviamente, poder hablar con algo de coherencia y sentido común si es que vamos a defender los valores que nos son propios, ¿no es cierto? El de la libertad, el de la responsabilidad, el del respeto al otro, el del respeto por la palabra empeñada, el del respeto por los derechos de los demás, el de la búsqueda de la convivencia pacífica y de la concordia cívica, ¿no es cierto? Es decir, a través de las diferencias múltiples que existen entre los seres humanos, ¿no es cierto? Es que ese reconocimiento de que hay un denominador común a través de los derechos es lo que garantiza fundamentalmente que nosotros podamos, digamos, entendernos, cooperar, comerciar, intercambiar, etcétera, 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 ¿no? Eh, si algo está claro, si la historia económica reciente se le puede dar así como una suerte de vistazo muy rápido, se entenderá que el liberalismo es el modo de vida que mejor funciona, ¿no? Ha expandido nuestros años de vida, y no solo nuestros años de vida, sino nuestra calidad de vida. Ha mejorado fundamentalmente nuestra alimentación, ha hecho que nosotros podamos consumir y preservar los alimentos de una manera fundamentalmente vertiginosa, y por supuesto, a través de la que fundamentalmente proporciona el acceso a las medicinas, la existencia misma de las medicinas, la existencia misma de las clínicas privadas, incluso la de las profesiones médicas y sus diversas especialidades. Digamos, todo eso ha sido fundamentalmente, como se dice, desatado, ¿no es cierto?, por la preservación de la intangibilidad de los contratos, el respeto al derecho a la propiedad privada, al ejercicio libre profesional, ¿no es cierto?, a la investigación científica que permite, obviamente, cuando esta es sufragada por dineros, que permite fundamentalmente los avances, los vertiginosos y maravillosos avances médicos que están fundamentalmente a la vuelta de la esquina. Y en concreto, el liberalismo es el modo de vida que ha permitido a miles de millones de personas salir de la pobreza. Si queremos ser breves con la historia de la humanidad, podemos entender que la historia de la humanidad es una historia como una L invertida, ¿no? Pues tratemos de graficarlo así. Durante los 8.000 o 10.000 años, digamos, de la historia humana, 9.800 de ellos, ¿no?, eran de una pobreza hórrida, donde no se tenía acceso a ninguna de las circunstancias que nosotros vemos a nuestro alrededor. Todos, es decir, las personas que ustedes podrían considerar más poderosas o con acceso a mayores recursos, se morían de una disentería o se morían lo mismo que de una infección a un diente, porque no había pues las posibilidades de sanarse y de recuperarse. El promedio de vida de todos, reyes y mendigos, no pasaba de los 30 o los 40 años durante los 9.800 años o 9.700 años anteriores a esto, con lo que nosotros medio que tropezamos, medio que descubrimos, medio que fuimos implementando, que fue el desarrollo de las constituciones, de los estados de derecho, de la definición de nuestros derechos del hombre, de la mujer y del ciudadano, y que consolidó un sistema, ¿no es cierto?, en el cual nosotros podíamos intercambiar con el otro en igualdad de condiciones, ¿no?, y desarrollarlo proactivamente, ¿no? La clave reside en estos casos, en que la libertad es una condición necesaria para la generación de la pobreza, de la riqueza y la prosperidad para todos, ¿no? El liberalismo es necesario en el Perú, porque cuando las personas son libres, pueden convertir sus ideas en realidad. La existencia
de tantas innovaciones, de tantos productos innovadores, de todo lo que nos está a nuestro alrededor y mejora nuestra calidad de vida, es una manifestación patente de ello. Solo tenemos que acercar la cabeza, la cabeza a las ventanas de las calles para darnos cuenta de lo que estoy diciendo. Es decir, sociedades fundamentalmente atrasadas carecen, ¿no es cierto?, de agua potable, de luz eléctrica, de acceso fundamentalmente a los recursos más básicos. Y todo eso que existe, ¿no es cierto?, que está a nuestro alrededor, que nos permite, digamos, conversar, vestirnos, poder alimentarnos a la hora que queramos, parece como una cosa de consumo que existe per se, y eso no es verdad. Ha sido el resultado de miles de millones de intercambios, del trabajo duro de miles de millones de personas, de su ejercicio creativo pleno, que es lo que ha permitido que tales cosas existan, ¿no? Y entonces es una realidad que convierte en alternativas lo que había antes, lo que antes existía, y lo terminan sustituyendo. ¿No es cierto? Es el hecho, una vez más, que nosotros antes nos conducíamos en carretas, luego en automóviles, luego en trenes, luego en aviones y luego en la conjunción de ellos, ¿no es cierto? Y se van sustituyendo, compiten entre sí. Y ese ejercicio, ¿no?, de libre competencia y libre concurrencia es altamente beneficioso para la sociedad. Se pasa a lo que yo suelo denominar no un juego de suma cero, sino un juego de suma positiva, donde ambas partes ganan, donde la calidad de vida de las personas en su conjunto mejora, ¿no? Desde el acceso a los alimentos, desde el acceso a los medicamentos, desde el acceso, obviamente, a la vivienda y a todo un conjunto de recursos que antes fundamentalmente no existían y que son resultado, obviamente, no del altruismo, sino de la persecución permanente del interés propio. Y ese entramado de intereses propios que se reúne, que se retroalimenta permanentemente en el mercado, entre más libre sea, mejor permitirá el bienestar, sobre todo para las personas más vulnerables, más carentes de ingresos, más carentes de... El liberalismo, yo quisiera dejar una idea fundamental en esta conversación, que el liberalismo es necesario en el Perú porque termina con la pobreza hereditaria. En el Perú tenemos un problema de pobres que heredan pobreza, ¿no? Lo que ha demostrado el desarrollo del capitalismo en esta era invertida, donde en los últimos 200 años hemos pasado a un crecimiento sin parangón, a un acceso de recursos cada vez más baratos y cómodos, a un acceso a comunicaciones cada vez más cercanos, a mayores dosis de transparencia, de cercanía, de elementos, como decía yo, tan elementales como la preservación de los alimentos más básicos, el acceso obviamente a mayores cuotas de calidad de vida, dado que estamos alumbrados con luz eléctrica y podemos comunicarnos mejor durante más horas, en más tiempo, haciendo mejor uso de nuestro tiempo valioso, genera cambios permanentes en las sociedades. Es decir, las sociedades terminan, o sea, los pobres no regresan a la pobreza, no heredan la pobreza. Todo eso ocurre sí, cuando las personas se equivocan, votan mal, deciden mal, ¿no es cierto? Y se hacen fundamentalmente daño a sí mismos. La ventaja, si se puede llamar así, en el ejercicio del sistema democrático, es que la persona es responsable por el voto que emite. Y resulta pues que sí, si vota por personas que la empobrecen, ¿no es cierto?, puede terminar con ello en la siguiente elección si es lo suficiente y válidamente responsable. Si es que existen grupos como los de Unión Liberal, como los que lidera Eduardo, que hacen una permanente admonición sobre ello, que hacen un permanente discurso a favor de las ideas liberales. El otro concepto que quisiera dejar aquí, porque, digamos, las pruebas históricas existen, ¿no? El liberalismo termina fundamentalmente con la pobreza hereditaria, con ese estado de pobreza permanente, de esta élite invertida que les acabo fundamentalmente de relatar. Pero además tiene mucho que ver con el concepto
de la tolerancia. Como decía un gran filósofo, Karl Popper, el liberalismo necesario es un sistema de ideas, es un modo de vida que es tolerante con los tolerantes, pero que es profundamente intolerante y pone un freno a aquellos que se presentan y actúan de forma intolerante y autoritaria, y de forma vertical. Peor todavía si es que están en uso y en ejercicio del poder, ¿no? O sea, si hay algo que cambia de una manera revolucionaria nuestro modo de comportamiento personal, cívico y político, es que efectivamente la promoción de la tolerancia, que ojo, no es la fraternidad, es decir, se trata de personas con las que podríamos tener discrepancias de fondo, discrepancias que puedan incluso hacernos hervir la sangre y pasarnos una vida combatiendo. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, agredirlos o desaparecerlos. O sea, la tolerancia significa que dentro del margen del respeto al prójimo, nosotros podemos tolerar, es decir, bueno, no puedo encarcelarlo ni vituperarlo por ideas que yo considero equivocadas, pero en la medida en que se garantice la convivencia pacífica, la concordia cívica y el respeto por el prójimo, ese ejercicio, ¿no?, es sano y produce bienestar al conjunto de la sociedad. Otro elemento que yo quisiera dejar aquí, eh, eh, que no tiene que ver con el tema generacional, mi querido Eduardo, es que el liberalismo es necesario en el Perú porque promueve la madurez personal. Si hay un elemento que, digamos, los liberales no estamos viendo, siempre hemos sido muy economicistas, muy de reseñar el tema de la oferta y la demanda, no hemos puesto la vista en la vida cotidiana, ¿no? En lo que es nuestra forma de vida, nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto de vida en común, ¿no es cierto? El modo como tratamos a los demás y los respetamos, y cómo crecemos personalmente. Lo que tenemos ahora en el Perú es una sociedad de eternos adolescentes. Y entonces hay una enorme, o sea, personas que siguen viviendo en las casas de sus padres, de personas que no salen, como se dice, permanentemente a buscar un empleo, a ejercer un trabajo, a realizarse mediante el trabajo duro, mediante el esfuerzo, a ser disciplinados y a adquirir una madurez personal. En la medida en que uno es libre, es responsable, y en la medida en que uno es responsable, es libre. Y entonces es un sistema de pensamiento de adultos libres, ¿no? Porque, por otra parte, filosofías o pensamientos como el socialismo, ¿no?, en sus vertientes económicas y políticas, tratan a las personas como niños o como débiles mentales, ¿no? Como pizarras en blanco, ¿no? Que, que, que intercambian diversas modalidades de vida caprichosamente, y son unos en la mañana, otros en la tarde, y algo distinto a las dos cosas anteriores en las noches, ¿no? Y claro, para aquellos que somos padres o hemos sido padres, ¿no? Este, esas visiones tratan a la sociedad en conjunto, nos tratan a nosotros como si fuéramos niños, que necesitáramos una continua supervisión. Y eso es las nuevas formas, las nuevas modalidades de intromisión, de coacción institucional que se ejercen a través del Estado, ¿no? Entonces yo quisiera dejar una idea respecto de la necesidad de un sistema de ideas y valores que promueva la madurez personal, que promueva la autorresponsabilidad, que promueva el ejercicio donde yo soy el dueño de mi destino, ¿no es cierto? Soy el capitán de mi alma, como dice el poema de Walt Whitman, que soy fundamentalmente un jefe de hogar, y entonces yo ejerzo ese desarrollo proactivo, ese desarrollo en pro de un plan y proyecto de vida con responsabilidad y madurez. El sistema de ideas que está permanentemente promoviendo eso, porque efectivamente reconoce que tú tienes derechos pero también obligaciones, que tienes libertades pero también responsabilidades, que el ejercicio de tu vida personal depende
de ejercer ese desarrollo en equilibrio, esto es, ponderando las posibilidades, ¿no es cierto? Y fundamentalmente a través del ejercicio pleno del trabajo, ¿no? De la negación del ocio, es decir, de los negocios, ¿no? El negocio no es otra cosa que la negación del ocio. El negocio, el dedicarse fundamentalmente a un emprendimiento, a una empresa o a participar de ella, efectivamente salir fundamentalmente a buscarlo, a buscar el pan nuestro de cada día, ¿no es verdad? Eh, eh, Goethe, que era un gran poeta alemán, decía que no merece ni la libertad ni la vida aquel que no sale a luchar por ellas todos los días, ¿no? Entonces, el liberalismo que necesitamos, que debemos promover para el Perú de hoy, ¿no? Debe potenciar la imagen de la persona humana, hombre o mujer, como sujeto de derechos y como protagonista de la libertad. Acostumbra, es decir, mediante el hábito, porque efectivamente las cosas, o sea, el aprendizaje en general, se desarrolla a través de los hábitos que cultivamos, ¿no es cierto? Eduardo dijo bien que él me había conocido gordo y luego flaco, precisamente porque yo, digamos, uno descubre al disciplinado espartano que vive dentro de uno y ejerce su vida con determinados hábitos, deportes, este, eh, tiempos medidos, donde uno efectivamente se cuida a sí mismo, va a su trabajo, ejerce sus tareas, etcétera, vela por su familia. Entonces, esas son costumbres que se hacen en pro de la libertad. Yo quiero tener una vida, digamos, sana, en salud, buena y para mí y para los míos. Entonces, por ello es que uno se acostumbra, es decir, ejerce el hábito de desarrollarse en libertad. Pero no solo es ese, sino fundamentalmente también a reclamar contra el poder, ¿no es cierto? A resistir el aumento de oficinas gubernamentales que van a limitar nuestra libertad económica y de otras consideraciones. Por lo tanto, el liberalismo que necesitamos debe promover el valor de la persona humana individual como sujeto de derechos, de libertades, de obligaciones y de responsabilidades, que es protagonista de su propia vida y es protagonista con los demás de su vida social y de su propia historia. Valora permanentemente el espíritu de fortaleza individual frente a la debilidad colectiva, ¿no? Donde el individuo pasa a ser una hormiga. Pasamos a vivir en una sociedad de hormigas, de seres pequeños, sin derechos, sin denominación propia, ¿no? Sin nuestra marca personal, ¿no? Y eso, obviamente, es porque el liberalismo promueve, y el liberalismo que necesitamos todavía más, promueve la libre iniciativa individual, promueve fundamentalmente el emprendimiento, ¿no es cierto? Promueve, obviamente, que a través del trabajo duro uno acumule el capital y entonces deben haber organizaciones, instituciones y leyes que defiendan eso, primero de aquellos que tienen como proyecto de vida destruirlo, los delincuentes, los estafadores, los sicarios, en fin, los extorsionadores, ¿no es cierto? Los estafadores, como también desde el Estado, ¿no? Que vienen a ejercer un poder fundamentalmente contra nosotros, que puede restringir poco o mucho esa libre iniciativa individual, que como también vemos en el Perú, es muy resiliente entre los peruanos, solo que no ha tenido el cauce debido, ¿no? Para usar el ejemplo fundamentalmente de los huaycos, de lo que pasamos cada cierto tiempo en el Perú, ¿no? Cuando los cauces de los ríos están limpios, descolmatados, etcétera, lo que viene, ¿no es cierto?, no destruye las cosas a su alrededor, ¿no? No es esta selva informal donde todo el mundo parece jalonearse entre sí, tiene un cauce. Entonces, el liberalismo que necesitamos promueve asociaciones, comunidades, organizaciones, leyes, normas, hábitos, costumbres, comportamientos, promoción de sistemas valóricos, ¿no es cierto? Que tiendan porque no es una cosa sola, o sea, no es la ley sola
no es el reglamento solamente, ¿no es cierto? No es la participación política únicamente, ¿no? Hay una participación asociativa, emprendedora, de emprendedurismo, que fomenta fundamentalmente valores de cooperación como también de competencia, que es parte de nuestras tareas permanentes, ¿no? No se re, esto, el ejercicio de la libertad y la defensa de la libertad, que debe ser permanente, porque otra vez estamos hablando de nuestro modo de vida, del modo de vida en que nosotros queremos vivir, ¿no? Del modo de vida en que, no como en Cuba, un tercero, ¿no es cierto?, un dictador, decide qué comemos, qué estudiamos y cómo nos vestimos. Decide qué medicamentos nos debemos poner, decide la hora en que vamos a dormir. Nos supervisa como si fuésemos niños o débiles mentales. Entonces, uno se revela en su ser más íntimo contra esa circunstancia. En la historia de la humanidad es un permanente zigzagueo en ese propósito tiránico, autoritario o ahora terapéutico, ¿no? Que se ejerce contra esa libre iniciativa individual, contra ese libre albedrío, contra esa capitanía del alma, ¿no? Del espíritu y de la persona, que permanentemente emprende, que permanentemente realiza actividades, que permanentemente trabaja, y es a través de ese trabajo, esa inventiva, ¿no es cierto? Ese satisfacer esas preferencias de otras personas, cómo se correlaciona con ella, alcanza en cierto modo la prosperidad a través también, por supuesto, de distintos fracasos. Y de ahí el carácter fundamentalmente resiliente del liberalismo peruano, que empata con el proceso resiliente de nuestra sociedad peruana, ¿no? El peruano es una persona muy resiliente que afronta con estoicismo y con entereza los embates con lo que lo acomete la vida, ¿no? Sabe sortear obstáculos, ¿no es cierto? Y nuestra tarea fundamentalmente en estos casos, en estos grupos de conversación, cada vez que estoy tratando es tratar de empatarlo, fundamentalmente con dejar que sea un discurso, digamos, distante, dejar que sea un discurso, digamos, de Torres de Marfil, y pase a ser el ejercicio de la, de la vida cotidiana de los seres humanos, que son fundamentalmente como los panaderos a los que descubrimos a las 2 o a las 3 de la mañana, señoras, ¿no es cierto?, que van con un triciclo a vender el pan desde muy temprano. Este, lo hacen porque quieren, ¿no es cierto?, que sus hijas, sus hijos, sus seres queridos estén en mejores condiciones de las que ellas están actualmente. No, no, eh, eh, intrínsecamente son buenas personas, pero además son personas resilientes. En el fondo, lo que una tarea esencial de nuestra parte, de aquellos que tenemos, digamos, producto, por supuesto, de nuestro esfuerzo, una condición mejor, es de ayudar esa piedad de la que hablo, esa piedad de la que hablaba hace un momento, para que ese bienestar se difumine de mejor manera, y eso es implementando un sistema económico en libertad, un sistema político en libertad, que garantice nuestras libertades y derechos, ¿no es cierto? Y que reconozca que para ejercerlos nosotros debemos tener obligaciones y responsabilidades, ¿cómo no? Y eso es que no toma el liberalismo que necesitamos, no toma la libertad por razones meramente económicas, sino además, por supuesto que son esenciales e importantes las razones económicas o políticas o jurídicas, pero además, y desde un carácter trascendente, por razones éticas y valorativas. La libertad es la única forma digna de convivencia entre las personas, porque hay un elemento aquí del que los liberales raramente hablamos, que es el de la dignidad, ¿no? O sea, cuando un hombre pasa a ser dueño de su casa, jefe de hogar o jefa de hogar o jefe de familia o jefa de familia, adquiere una dignidad, un sentido del ser, ¿no? Mucho, mucho más valioso, mucho más valórico que al comienzo de tal circunstancia. Y por eso, por esa manifestación de dignidad, la libertad, que es el más importante de los valores políticos, políticos entendidos como el de la convivencia
cívica y pacífica. Es un valor que se puede perder. Nosotros lo podemos perder de un momento a otro. O sea, hay que cuidar la libertad, hay que cuidar este sistema en el que nosotros creemos y queremos implementar y que se extienda de mejor manera entre los peruanos, porque lo podemos perder mañana. Y eso es como si en un momento a otro nos ahogáramos, ¿no es cierto? O nos sumergieran en el agua. Nos, o sea, ocurre en el momento en que lo perdemos, es es muy difícil recuperar, ¿no? Y entonces, la virtud para este liberalismo, el concepto valórico de la dignidad, el concepto valórico de la libre iniciativa individual, ¿no es cierto? Responsable, que puede estar dirigida hacia uno o ser también altruista o solidaria, cómo no, es valorarla cuando se tiene y hacer todo lo posible para que no se extravíe. Entonces, eh, 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 nosotros necesitamos para ir terminando y estar fundamentalmente respondiendo sus amables preguntas, es que necesitamos un liberalismo que sea alternativa para el Perú. Una que gane la elección con las ideas que se defienden, que lleve a cabo un programa claro, profundo, sin cisuras, y que sepa enfrentar con valor a los encarnizados enemigos que se lo impedirán, ¿no? Este, por supuesto, ¿no? Socialistas, caviares y demás, ¿no? Pero más que eso, un liberalismo necesario, no inútil, ¿no? Tiene que mantener firmes los principios de los que estoy elaborando. No porque sean una diletancia, ¿no? Un mero ejercicio intelectual, sino porque forman parte de nuestro modo de vida quintesencial. La no agresión, la tolerancia, el trabajo duro, el respeto al otro, la obediencia a la ley, ¿no? La defensa firme y enérgica de nuestros derechos y el respeto a los derechos del otro, ¿no? La responsabilidad, ¿no? La madurez y el orden pacífico, ¿no? Entonces, eh, hay que efectivamente enfocarlo a los sentimientos y las emociones concretas, directas de la población que vota. Porque en las elecciones, mis amigos, mis queridos amigos, ya sea en la civilizada Inglaterra o en la de pobrecía gana, se ganan pues fundamentalmente con la empatía, con acercarse al otro. Para poder acercarse al otro fundamentalmente hay que considerarlo un ser humano igual que nosotros. Y ese acercamiento debe ser respetuoso. Por eso, una y otra vez yo digo que el liberalismo no es otra cosa que el respeto al otro. Acercarse con un interés genuino, auténtico, yo diría hasta desmedido, hacia el prójimo, con un marcado sentido de lograr una cooperación social pacífica, ¿no? Nos hemos violentado mucho como sociedad y es urgente que nosotros, como liberales, hagamos un llamado permanente hacia la paz, hacia la concordia cívica, hacia la cooperación social pacífica como medio integrador, como medio de unificación. Frente a los socialismos que dividen, ¿no? Frente a los socialismos que atizan los resentimientos, ¿no? Y exacerban las diferencias, ¿no? El liberalismo lo que nos hace es reconocernos como nacionales, como peruanos, como ciudadanos, como sujetos de derecho, como, como personas fundamentalmente que buscan hacia, hacia el desarrollo de la vida en común o la búsqueda armónica de intereses. Entonces hay que ponernos permanentemente en los zapatos del otro, hay que ponernos en el piso a tierra de las casas del otro, en las perspectivas del otro, en sus carencias, en sus expectativas, y con gestos y acciones enérgicas, resueltas y firmes, cumplir con lo que se ha prometido, pues ese es el verdadero arte de la política, ¿no? Yo termino con una frase de Vallejo, pues porque esto tenemos que mirarlo con los anteojos de la realidad, ¿no? Porque como escribió César Vallejo hay que tener confianza en el anteojo y no en el ojo. Es decir, solamente que los problemas de la nación tienen que ver únicamente con el Estado, con determinados colectivos sociales, en fin, etcétera, no es más que esa seguidilla de provocación en el resentimiento y en el odio entre peruanos, ¿no? Este, eh,
es como la oración de San Francisco de Asís, ¿no? Que ahí donde haya odio ponga yo amor, que ahí donde haya división ponga yo concordia, que allí donde haya guerra busque yo la paz, ¿no? O sea, yo creo que eso fundamentalmente son los propósitos y en ese intercambio de ideas es que podemos fundamentalmente aspirar a salir adelante a través de un movimiento cívico, de un movimiento ciudadano, de un movimiento que busca, estoy seguro que así es, en el caso de Unión Liberal, la libertad, la responsabilidad, la concordia cívica y la convivencia pacífica. Muchas gracias, quedo atento a sus preguntas. Muy felicitaciones, Héctor. Muy agradecido por tu exposición. Pasamos a responder algunas preguntas. Hay una primera pregunta que dice, ¿el liberalismo y las ideologías son compatibles? Sí, claro, el liberalismo es una ideología, es decir, hay principios y sistemas de ideas diversos y distintos, aproximaciones distintas, casi como tantas personas hay, si me permites la expresión, ¿no es cierto? Lo importante es que esas ideas que son diversas existan o se permitan coexistir en un mecanismo otra vez, de convivencia pacífica y de tolerancia. Es decir, si se acepta fundamentalmente, o sea, la llave de entrada es la tolerancia. Esto es que nos respetamos en el libre juego de intercambio de ideas, no buscando entre matarnos ni sembrando la división, ¿no es cierto? Sino concentrándonos en los problemas que existen y en la forma de resolverlos desde mi aplicación ideológica, cualquiera que ésta sea. Pero si yo de entrada voy a descalificar, generar divisiones y manifestar un comportamiento agresivo, autoritario e intolerante, no hay aduana, o sea, no hay pase para un sistema de ideas que tenga ese ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, si, si el debate de la vida cotidiana en el Perú se guiara por esos parámetros, nosotros tendríamos pues una mejor, un mejor sistema social civil. Gracias por la respuesta. Acá hay otra pregunta y confieso que la he hecho yo. Me, en Eduardo. un momento dijiste que la derecha bruta y achorada y qué sé yo. Entonces, Esa yo calificación. quiero poner énfasis a esta pregunta. ¿Cuáles son las diferencias, las principales diferencias entre los conservadores y liberales, en tu opinión, por favor? Bueno, a ver, hay diferencias históricas profundas, ¿no? Yo creo fundamentalmente que los conservadores son defensores de determinados valores tradicionales, ¿no? De una suerte de inmovilismo respecto de las categorías sociales del país fundamentalmente en el que viven, ¿no? Este, eh, para ser fundamentalmente conservador en el Perú hay que buscar algo que conservar, ¿no es cierto? Y a veces es muy difícil encontrarlo, ¿no? Frente a los liberales que, como es buena la pregunta, porque el liberal no está ni a la derecha ni a la izquierda, lo que defiende el liberal es la libertad. Entonces, se ubica en un vórtice completamente distinto a los parámetros, diría yo, muy facilistas de entender la cosa como de derecha a de izquierda, ¿no? Que además tiende fundamentalmente a hacer una mala identificación de los términos, ¿no es cierto? El liberal está fundamentalmente con la libertad. Esa libertad no puede existir sin la responsabilidad. Cree en la persona humana, ¿no es cierto? A diferencia del conservador, que cree en colectivos fundamentalmente más trascendentes, ¿no? En este caso, preeminencias como por ejemplo la iglesia, ¿no? O preeminencias como por ejemplo lo que puedan darse en llamar, por ejemplo en Inglaterra o en España, como las monarquías, ¿no? Donde a diferencia del ejercicio del ciudadano, que es afirmativo en sus derechos, ¿no es cierto? Y tiene una relación anterior y superior por estos derechos al Estado, este es el organismo público, el conjunto de organismos públicos y el monopolio de uso de la fuerza con el que coexiste
y al que le paga a través de los impuestos, distinto con el de las monarquías, que son un ejercicio trascendente, donde ese no es del todo un ciudadano, sino también un súbdito, hace un juramento de lealtad, ¿no? A la corona, en buena cuenta, para ponerlo más así. Entonces el conservador, digamos, va a su vera, ¿no? Entiende que el modo de vida en el que vive es bueno y no hay necesidad fundamentalmente de modificarlo en lo esencial, en tanto que el liberalismo entiende que lo que caracteriza a nuestras sociedades es el cambio permanente. Pero es un cambio, nadie cruza dos veces en un mismo río, por el agua, no discurre la misma agua dos veces en un mismo río, como diría Heráclito, ¿no es cierto? Pero que sigue siendo el agua, del mismo modo que el hombre, cuando es niño, adolescente, adulto o anciano, ¿no es cierto? Cambia constantemente, pero no deja de ser el mismo hombre, no deja de tener sus mismas condiciones quintesenciales, ¿no es cierto? Podrá cambiar en sus facciones, o como tú me acabas de decir, tener más peso, más pelo, menos pelo, ¿no es cierto? Pero sigue siendo la misma persona, está en permanente cambio, ¿no es cierto? Y entonces lo que cree el liberal fundamentalmente es que esos cambios, en la medida en que tengan un cauce institucional, un cauce a nivel organizacional, serán siempre mejores y bienhechores para la sociedad. Yo creo que ahí está la diferencia fundamental entre conservadores y liberales. De hecho, eso también hay que sostenerlo, ¿no es cierto? Pensamientos conservadores o liberales. Otra vez, en la medida en que respeten el ejercicio tolerante del libre intercambio de ideas, son todos bienvenidos, digamos, para usar un término cristiano, ¿no? Todos son bienvenidos a la mesa de mi Padre, en ese ejercicio de libertad de ideas, porque en eso es lo que cree el liberal, ¿no es cierto? A diferencia de los socialismos, que en cualquiera de sus manifestaciones tienden esencialmente al sectarismo, tienden esencialmente a la segregación, a la separación, y por eso los socialismos y los autoritarismos en la historia, ¿no es cierto?, ponen muros a su alrededor, ¿no? Como el muro de Berlín, por ejemplo, ¿no es cierto? No, no para dejar que la gente transcurra libremente, sino para que no se escape, ¿no? Y ese ejercicio fundamentalmente es lo que nos diferencia, tanto de conservadores como de... Bien, gracias Héctor por la respuesta. Acá hay una afirmación que la voy a leer. Dice, creo que falta comunicar mejor el concepto liberal. Otros lo usan sin ser liberales. Me gustaría saber tu opinión respecto a esta afirmación. Bueno, sí, los dos extremos de la afirmación son correctos, ¿no es cierto? Este, Muchos pues se disfrazan de liberales para promover una agenda exclusivamente personal o subalterna, ¿no? A la cual etiquetan de liberal, otra vez como yo he dicho, como si fuese pues un término de moda, ¿no? Y entonces lo que hay que tener es claridad de pensamiento, ¿no es cierto? Claridad de pensamiento, como te acabo de decir, y firmeza en lo que, ¿qué defiende el liberal? Lo que defiende el liberal es esencialmente la libertad, ¿no es cierto? Esa libertad solo se puede ejercer con responsabilidad. ¿Qué defiende el liberal? Defiende tres derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. De ahí, en el ejercicio de esos tres derechos, se dimanan otro conjunto de derechos y de obligaciones: el de contratar libremente, el de la libre iniciativa individual, y eso fundamentalmente genera los intercambios, que son de todo orden de cosas, que van desde los matrimonios, desde los vínculos sentimentales, desde la decisión del ejercicio la decisión sobre qué carrera profesional seguir o qué proyecto de vida realizar, ¿no? Y lo único que dice el liberal es que no hay impedimento por llamarlo en un sentido, no hay un impedimento por el apellido, ni por la raza, ni por la condición económica, ni por el sexo. No hay impedimento de ningún tipo. El único impedimento que existe es si tú vas a lesionar o agredir los derechos del otro.
Eso es el único impedimento que existe y contra el cual efectivamente la existencia de este mal necesario que llamamos Estado está únicamente justificada en ese punto. Es decir, porque, claro, hay un elemento que también tiene mucho que ver, ¿no? Y en eso hay una distancia respecto de los conservadores y una distancia respecto de los socialistas, ¿no es cierto? Los liberales también creemos en así como creemos en el autoejercicio individual, también creemos en la legítima defensa, ¿no? O sea, tenemos el derecho de defendernos de aquellos que nos agreden, ¿no es cierto? este, Convenimos en que debe haber un Estado que defienda esas libertades, que defienda nuestra libre iniciativa individual en la medida, como ya he dicho, que no es nuestro proyecto de vida destruir el de los otros, estafar mediante las estafas, mediante las extorsiones, mediante, digamos, un conjunto de diversas modalidades que nuestro sistema jurídico califica muy bien como delitos. Fuera de ello, ¿no es cierto? Fuera de ello, fuera de ese ejercicio, si tú me permites, incluso la constitución más pequeña son los 10 mandamientos. Y de esos, 7, no robarás, no mentirás, no rendirás falso testimonio, y etcétera, ¿no es cierto? Están expresados en un sentido negativo. Es decir, simplemente son un conjunto de prohibiciones. No te dicen cómo vivir, ¿no es cierto? Eso está al principio y está la decisión de cada quien. En la medida en que exista el derecho, como ya he dicho, en la medida en que se reconozca, y eso es lo que el liberal esencialmente defiende, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, ¿no es cierto? A la propiedad de nuestro propio cuerpo, de nuestras ideas, de nuestros trabajos, de nuestras creaciones, de nuestras innovaciones, y a la búsqueda, como dicen los americanos, de nuestra propia felicidad, ¿no? Bien, bien, Héctor. Hay otra pregunta que más que una pregunta es una afirmación, pero también quiero tu opinión. Un tema muy importante es la educación, eso es válido. Que en nuestra sociedad actual carece, bueno, sabemos que tiene Valencia. ¿Es responsabilidad de todos y del Estado? Yo creo que esa vendría a ser la pregunta. ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que sí. Es decir, todos, digamos, un jefe de hogar, un jefe de familia, es un educador. Es un educador para sus hijos, ¿no es cierto? O sea, si hay algo que podría decirse, vamos a ponerlo así, ¿no? Que es una suerte de cruce de caminos con los conservadores, es fundamentalmente de la defensa de la familia, a diferencia del conservador que lo hace por la preservación de las tradiciones familiares. el, el liberal lo hace porque parte de su libre albedrío tiende a conformar una familia, ¿no es cierto? Que es el primer mecanismo de defensa frente a las agresiones de terceros, incluyendo las del propio Estado, ¿no? Entonces, por supuesto que es una responsabilidad de todos. Todos hacemos docencia. O sea, digamos, hay un elemento quintesencial aquí, que no es una responsabilidad exclusiva del Estado, como tampoco es una responsabilidad exclusiva de los colegios privados. Nosotros tenemos padres que simplemente dejan a los hijos en el colegio privado, ¿no es cierto? Y se ausentan por completo de lo que es la formación familiar docente, de ser ejemplo fundamentalmente para sus hijos, ¿no? Del mismo modo que el pobre deja en la educación pública sesgada, marxista, promotora del odio racial y de clase, esa formación, cuando en ambos casos, en el del colegio público como en el del colegio privado, donde efectivamente únicamente a través de un intercambio, de una transacción económica, el padre se ausenta, del mismo modo que el pobre también se ausenta y perpetúa desde ese, que no es fundamentalmente una educación, sino un adoctrinamiento ideológico. Por supuesto que por supuesto que el elemento clave aquí, este, es más importante incluso, creo yo, que la defensa empresarial exclusivamente, ¿no? O sea, la madre de todas las batallas y siempre lo he venido diciendo mucho, es el tema por el sistema educativo.
en el que, por supuesto, los primeros involucrados deben ser los padres, ¿no? Por supuesto, también en un elemento esencial, los educandos, ¿no? Donde efectivamente tienen que descubrir a través del hábito, este, algo tan quintesencial como los hábitos de higiene, como los de ordenar sus propios cuartos, como el de ser responsables de su propia vida. El cultivo de la autorresponsabilidad no es una cosa que sale de la noche a la mañana, ni que se eduque en un libro, es una formación de hábitos. Y esos no tiene que darlos necesaria y exclusivamente la escuela, sea pública o privada. Se generan y se gestan primordialmente en los hogares. Y entonces, sí, pues, hay una responsabilidad sobre eso. Yo tengo un artículo que ustedes pueden buscar en Google que se llama Nuestros hijos, esos postcomunistas, ¿no? O sea, las generaciones de millennials que nosotros, que los padres, digamos, más jóvenes, ¿no? Que ya tienen 40 o 50 años respecto de sus hijos de 20 o de 15, es porque efectivamente se sobrecompensa esas carencias, ¿no? Con accesos a, por supuesto, un conjunto de artilugios económicos, pero a una educación valórica que privilegia la libertad en desmedro de la responsabilidad, que no hace al ser humano autónomo y lo convierte, por supuesto, en un permanente adolescente. Y eso es muy peligroso, ¿no? Como también, por supuesto, el que nosotros tengamos en nuestra educación pública, ¿no es cierto? Un adoctrinamiento ideológico antes que una formación en la verdad, ¿no? Entonces, esos tres vórtices, educación pública, educación privada y educación familiar, son quintesenciales para generar un cambio positivo en el país. Bien, Héctor. Acá hay otra afirmación también que me gustaría que la comentaras. Dice, en el Perú está más cerca del liberalismo económico y más que el liberalismo social, que aún está en pañales. ¿Qué opinas de esta afirmación? Que es una afirmación correcta, ¿no es cierto? Que nosotros hemos descuidado el sentido integral del liberalismo, ¿no? El liberalismo es una idea integral porque su concepto es el de la libertad, en que el que dimana la libertad individual, donde yo soy sujeto de derechos, libertades, obligaciones y responsabilidades, de la libertad política, esto es, mi derecho a elegir, a participar, a tener una opinión y una expresión propias, mi derecho económico, es decir, a mi libre iniciativa individual, ¿no es cierto? Y sobre todo y respecto de ello, mi derecho a la dignidad, es decir, a que se me reconozca como un ser humano, como una unidad biopsicosocial, ¿no es cierto? Y no como hacen estos laboratoristas de género, donde yo soy una suerte de persona como una pizarra en blanco, ¿no es cierto? Que no tengo un conjunto de como visiones, digamos, de anatomías y fisiologías que me son propias y que al mismo tiempo son fundamentalmente individuales. Eso es lo que defiende fundamentalmente el liberalismo, ¿no es así? Bien. Acá hay una pregunta. ¿Qué piensa de la observación que ha hecho el Ejecutivo a un proyecto de ley contradiciendo la Constitución, diciendo que él se considera como persona, bueno, es un poco de redacción, que se considera como persona al no nato recién a las 24 semanas, es decir, a los 6 meses? ¿El liberalismo desde qué momento considera un ser humano con derechos? Bueno, a ver, allí yo me amparo en la observación científica. La observación científica nos dice que, o sea, médica, fisiológica, anatómica, genéticamente, o sea, hay toneladas de libros escritos por médicos y científicos de los más renombrados y de los más dedicados a su ciencia, que dicen que el ser humano existe desde el momento de la concepción. Desde el mismo momento en que el espermatozoide ingresa al óvulo y forma un ser humano que es distinto al padre y es distinto a la madre. Entonces, la categorización o el discernimiento por semanas es una convención, creo yo, por lo menos
desde las lecturas científicas y con bases científicas que falsa, porque lo que ha hecho el derecho es acercarse, en este caso, a la ciencia, y la ciencia médica, ¿no? Señala que genéticamente, fisiológicamente y desde el punto de vista, desde la misma concepción, anatómicamente en progreso, ¿no es cierto? El ser humano es y debe ser reconocido como tal desde el momento de la concepción. Es un ser humano distinto a la madre, tiene una naturaleza, como decía John Locke, una naturaleza potencial, es decir, está en formación y en potencia. No deja de estar en formación y en potencia cuando es un recién nacido. O sea, requiere un conjunto de cuidados luego del nacimiento. No sé si me dejo entender, por eso es que está tan mal hablar de interrupción del embarazo, como si el concebido no tuviese la categoría de ser humano. La tiene, como ha demostrado plenamente la ciencia médica, como ha demostrado la anatomía, o sea, todas las distintas disciplinas científicas que se han dedicado a estudiarnos, tiene una categoría distinta a la madre, distinta a la del padre, y en un ejercicio potencial, en un primer paso potencial, en los 9 meses que pasa el ser humano dentro del útero de la madre, y luego del nacimiento, donde continúa ese crecimiento potencial. Y es un ser humano para todos los efectos vivo, distinto, ¿no es cierto? Y que desde ese momento, porque la vida es un continuum, o sea, digamos, no hay un compartimiento estanco que nos dice en este conjunto de semanas no es un ser humano. Y transcurrido ese conjunto de semanas, sí lo es. Eso es una equivocación, es un error, es una incongruencia y es una falsación científica, desde Bien, mi perspectiva. Héctor, lo siguiente es una afirmación que es un saludo de la coalición liberal y libertaria que se autodenomina La Libertad Avanza Sí, Perú, sí, sí, los ¿ya? jóvenes. Y que hace notar que la biblioteca virtual se llama Héctor Ñampario en homenaje a tu destacada labor liberal, lo que sí Les hemos notado. agradezco. Sí, sí, Una sí. felicitación por esto. No, muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Hay otra Diga. pregunta, dice, ¿las reformas liberales debemos hacerlas de golpe o debemos hacerlo gradualmente? ¿Los comunistas nos bloquearían la reforma si lo hacemos gradualmente? Yo Adelante, Héctor. creo que, yo creo que las reformas se deben hacer desde el minuto cero y como una terapia de choque. O sea, finalmente, el gran problema, digamos ya, para hablar en términos mucho más macros, el gran problema de la centro derecha latinoamericana es que es timidona, tibia y cobardona, que quiere hacer cambios como cuentagotas que se echan en los ojos. No, o sea, yo creo que ahí, en el ejercicio de la política, como reclamaba el revolucionario francés Danton, solo hay una actitud que tener, audacia, audacia y más audacia. Entonces, yo no creo en las reformas graduales, tibias, tímidas. Hay que hacerlas con audacia, que también implica astucia, que también implica iniciativa, que también implica resolución y compromiso con el propio programa, ¿no es cierto? Por supuesto, está lo que significa la experiencia política, la búsqueda permanente de aliados y su cooperación y convenio con ellos. Porque efectivamente la política tiene esas características. Pero yo creo que en la medida en que el político liberal debe aprovechar el estar, diría yo siempre, casi al límite del reglamento, en el propósito de llevar su programa de la manera más rápida. El tiempo siempre es su principal adversario, siempre es el tiempo, y debe estar plenamente convencido que si empieza desde el minuto uno, los beneficios que históricamente han mostrado el ejercicio de las políticas liberales llegarán más pronto en la medida en que se hagan de una vez, de golpe, de manera constante, ¿no es cierto?, antes que hacerlo gradualmente y a cuentagotas. Bien, Héctor. Una pregunta que es como el tema de tu exposición, que dice, ¿qué posibilidades le das al liberalismo en el Perú?
Por favor, tu opinión. Yo creo que tiene todas las posibilidades. El Perú, como decía nuestro admirado Mario Vargas Llosa, es un país en el que todo está por hacerse, ¿no es cierto? Lo que sucede es que efectivamente falta ese ejercicio, ese ejercicio comprometido, falta el hecho fundamentalmente, yo creo que otra vez lo esencial se nos escapa a los ojos, ¿no? Perdón que por el dramatismo, no hay otro mundo a donde ir, no hay otro país a donde ir, ¿no es cierto? Miremos nada más el éxodo de los venezolanos, al que muy pronto por el tema hiperinflacionario se van a sumar los argentinos, ¿no es cierto? O sea, América Latina está permanentemente en estampida y por eso es tan necesario brindarle todas las posibilidades, porque no es una dilencia intelectual, no es un programa meramente económico, de lo que se trata es de la implementación de un modo de vida que produce dignidad, que produce vida pacífica, que produce concordia y que produce bienestar, ¿no? Bien, Héctor. Y que en ese sentido lógico eso debería extenderse precisamente a las personas más pobres y más vulnerables, que son las que más lo necesitan. Bien, bien. Oye, otra pregunta más. Cuando Claro se que sí. habla de mejorar el nivel de vida, ¿se refiere a todos los estratos sociales? Y en particular, ¿cuál es el enfoque que se le da a los más pobres? Fundamentalmente los más pobres lo que necesitan es tener acceso al ejercicio de sus derechos, o sea, sobre todo a intercambiar libremente, a la libre iniciativa individual, a progresar mediante el trabajo. O sea, solo hay dos modos de progreso: o hurtas el patrimonio de otro o generas tu propio patrimonio. O sea, en la historia de la humanidad, o progresas mediante el emprendimiento, la libre iniciativa individual y la libre empresa, o progresas mediante el hurto y el saqueo. No hay otro modo. Como nosotros hemos ido descubriendo a lo largo de la historia de la humanidad que el saqueo termina resultando más empobrecedor, nos hemos ido acostumbrando hacia el libre emprendimiento, hacia la libre iniciativa individual, hacia el trabajo duro y hacia la libre empresa, ¿no es cierto? A la acumulación originaria de capital, y eso solo se hace a través de la defensa irrestricta de los derechos fundamentales, donde uno es dueño de lo que gana, donde uno es dueño de lo que emprende, donde uno es dueño de su propia empresa, donde uno es dueño del fruto de su trabajo duro, ¿no es cierto? Porque lo contrario es que todos convengamos, y claro, pero por supuesto, en la medida en que haya mayores posibilidades de inversión, en la medida en que haya menos reglamentaciones, en la medida en que haya menos regulación, ¿no es cierto? Yo sería partidario, por ejemplo, de suprimir todos los impuestos al trabajo. O sea, todo lo que ocasiona un sobrecosto laboral en el Perú, para que efectivamente haya un acceso libre al trabajo, sobre todo de las personas que más lo necesitan, que son las personas que son las más pobres, ¿no es cierto? Entonces, eso solo se hace con un programa agresivo, liberal, que suprima fundamentalmente todos esos sobrecostos y todos esos impuestos, y permita acceder a mejores condiciones laborales que están determinadas, para empezar, con un sueldo liberado de esas trabas, ¿no es cierto? Porque efectivamente no es este, eh, todos nosotros, no solo los más pobres, este, tenemos que trabajar muy duro, no solo para conservar nuestro patrimonio, sino también para acrecentarlo, para darle una mejor condición y calidad de vida a nuestros hijos, ¿no es cierto? O sea, nadie queda fuera de esa circunstancia. Nadie es ajeno a, a ello. Y entonces, claro, lo que hay que hacer fundamentalmente, más que sepultarnos en regulaciones y reglamentos en los tres estamentos estatales, es liberarlos, ¿no? Bien, hay una
una pregunta adicional que hace Patricia. ¿Cuáles serían los principios primarios para lograr una conversión de otra persona que piense diferente? Fundamentalmente el ejemplo. O sea, ¿Perdón? el ejemplo, lo que nosotros no hemos hecho es identificar, ¿no es cierto?, el ejercicio de la libertad, del emprendimiento y del éxito concomitante a ello, ¿no es cierto?, a través de experiencias de vida individual. Es decir, este progreso francamente inaudito, que casi parece un sueño que tenemos, ¿no es cierto?, donde enfermedades que parecían imposibles de resolver son resueltas, donde prácticamente como en el milagro de la cristiandad, ¿no? Los sordos escuchan, los ciegos oyen, ¿no es cierto? Una persona que ha perdido una pierna puede tener acceso a una prótesis, ¿no es cierto?, antes que arrastrarse por la calle. Eso solo es resultado de la creación y la libre inventiva e iniciativa individuales. O sea, no es una cosa que uno se encontró por la calle, ¿no es cierto? O estaba al lado de un árbol. O sea, todo ello es fruto de esa creatividad humana ejercida a través de la empresarialidad y de la libre empresa. Entonces, nosotros los liberales hemos ganado la batalla económica. O sea, no hay desde ningún tipo de orden o desde ningún tipo de categoría un resultado en el que los socialismos hayan resultado exitosos. O sea, no han resultado exitosos en cuanto a proveer alimentación a las personas, en cuanto a proveer medicina a las personas, en cuanto a proveer, ¿cómo se llama? La realización de su libre tránsito a través de los inmensos mecanismos de transportes o de sistemas de carreteras, etcétera, o como quieras, en todo orden de cosas y en el ejercicio de la, de la, de la vida libre y de la vida con bienestar, ¿no es cierto? No me pueden decir que el acceso a un supermercado es inferior a lo que le dan a los cubanos en una cartilla de racionamiento. O sea, digamos, eso no tiene ningún tipo de parangón. O sea, no me pueden decir a mí que darle una cartilla de racionamiento a un cubano es mejor, más digno y superior que el que una mujer entre con sus propios recursos a alimentarse como quiere y prefiere ella y sus hijos, ¿no es cierto?, en un supermercado de cualquiera de las categorías que ésta sea. Entonces, obviamente desde el punto de vista de la tangible realidad, esta aplasta, ¿no es cierto?, lo que provee es la mejora del bienestar de vida. Lo que nosotros, como otra vez dije anteriormente, lo que estamos fallando es en la aproximación de la educación, que para los pobres es un adoctrinamiento ideológico y para los ricos es un abandono, que sustituye efectivamente la promoción de los valores que les permitieron a los padres acceder a la riqueza en primer lugar, ¿no es cierto? Y generar la riqueza este, eh, 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 en ese ejercicio. La generación de la riqueza este, es una tarea permanente, también muy dura y muy creativa y llena de obstáculos. Pero mira tú los inmensos resultados que en todo orden de cosas está produciendo, ¿no es cierto? En lo que fallamos fundamentalmente es en ese discurso. Se dice que los liberales somos contrafácticos y eso es una limitación que nosotros mismos nos ponemos. Lo único que tenemos, otra vez como dije en el ejemplo, es que mirar a nuestro alrededor y ver las cosas que se han creado, que no han sido creadas por mí, ni por ti, ¿no es cierto? O sea, desde los biberones hasta las latas de conserva, ¿no es cierto? No solo permiten satisfacer nuestra hambre o el hambre de nuestros hijos, hay una estética, además. O sea, hay una belleza intrínseca en el automóvil, en el avión, incluso en la lata de conserva, en la forma de una, de una lata de gaseosa o de una botella de Coca-Cola, ¿no? Que por alguna razón sobre la cual yo pienso investigar y escribir, para el resto de los humanos desconoce, o sea, no repara en ello, o sea, no reparamos en el que el agua cielo que nos calma la sed, el alimento empaquetado al vacío,
con el cual nosotros podemos comer a la hora que queramos, es resultado de la creatividad empresarial humana. La jeringa que nos pone a nosotros la inyección para salvarnos, digamos, la vida o para administrarnos un medicamento, ¿no es cierto? O el blister donde se llevan las pastillas, todo eso es resultado de un diseño producto de la creación humana, producto de su libre iniciativa individual. Como es, es, es intolerable para mí que el resto de los seres humanos no se percate de esa circunstancia quintesencial, ¿no? De la ropa que vestimos, de los lentes que usamos, de los medicamentos que nos prolongan la existencia, ¿no? Todo eso es resultado de una creatividad, de una iniciativa, incluso podría decirte, como te he indicado, de una estética propia, ¿no es cierto? Que va desde las teteras, desde las cucharas, los tenedores y los platos, hasta los transatlánticos y los aviones a propulsión a chorro. O sea, todo ello es resultado de un diseño en el que está involucrado la libre iniciativa, la creatividad de millones de personas que de consumo, a través de uno de los inventos más maravillosos de la humanidad, que es la empresa, ¿no es cierto? Que es esta convención jurídica a la que nosotros arribamos para no sacrificar nuestro propio patrimonio personal, ¿no? En nuestros emprendimientos, ¿no? Que es lo que ha permitido que efectivamente todas estas cosas existan y puedan ser producidas en masa para el consumo de las masas, como las latas de atún, como las latas de conserva o las latas de leche Gloria. Así de claro. Ujú. Bien, acá hay otra afirmación. Dice, veo que el trabajo es válido e inherente al ser humano. Se piensa en programa social sin ser socialista. ¿Qué opinas sobre esa afirmación? Yo creo que el mejor programa social es el trabajo libre. Yo creo que la mejor, porque además, o sea, no es, no es inexacto lo que nuestros abuelos decían, que el trabajo fortalece y dignifica, ¿no es cierto? O sea, desde el emprendimiento, que es un trabajo, ¿no es cierto? Hasta aquellos que, digamos, son empleados, o obreros o participan en el, en el trabajo libre. Yo soy de aquellos que creen que, que, que antes de que un sistema de bonos o de vales, lo que debe haber es un ejercicio intensivo de formación de empresas por el propio ejercicio del, del emprendimiento, y que es a través del trabajo cómo se generan estos hábitos esenciales para la vida en común, como el ahorro, la acumulación de capital, la dignidad que compete la contraprestación del ejercicio del trabajo remunerado, ¿no? O sea, eso otra vez, como en el caso de las cosas que nos rodean, que son producto de la creatividad humana, aparentemente no está a nuestro alcance, no está a nuestra vista, a pesar de que todos los días nos abofetea la cara. Lo tenemos al frente de nuestras narices y no nos damos cuenta. Bien, hemos acabado con todas las preguntas que se han hecho. No sé, antes de terminar la exposición de nuestro buen amigo Héctor, quisiera hacer, si no quieren hacer alguna pregunta adicional. ¿No hay ni una pregunta adicional? Bueno, antes de terminar tu brillante exposición, Héctor, Gracias. me gustaría que hagas una pequeña referencia a los resultados electorales de Chile, donde la elección para los miembros de la nueva junta que va a encargarse de la Constitución, marca pues un retorno hacia posiciones más de derecha y liberales inclusive, porque en eso, esos son los resultados. Y la otra pregunta sería, ¿cómo ves tú las posibilidades de Milei en la Argentina? Yo creo que son dos manifestaciones de esperanzas interesantes, ¿no? Que hay que ver con esperanza, pero también con cautela, ¿no? Yo creo que en el caso de Chile, los chilenos han recuperado la sensatez, nos obliga a repensar el voto voluntario. O sea, el resultado chileno es también resultado de un voto obligatorio sin límite de edad. ¿Ah? Ojo con eso. O sea, digamos, lo que han salido masivamente a votar son todos los mayores chilenos en defensa fundamentalmente de su propio país. Ojo, eso es un elemento
que incluso a mí, que soy un defensor del voto voluntario, me obliga a pensar seriamente, ¿no es cierto?, en la necesidad de mantener o incluso incrementar las multas y el voto obligatorio. Hay que ser fundamentalmente responsables en el ejercicio de nuestro voto. Lo que se ha hecho en Chile, obviamente, es la recuperación de la sensatez y del sentido común. Fue entre una propuesta constitucional macondiana, ¿no es cierto?, que era fundamentalmente la suma de todos los miedos, que quería crear una entidad, una entidad plurinacional, dotar de pues, esos elementos mágicos religiosos a la Constitución, y además en su capítulo económico era un regreso pues a la economía soviética de 1917. O sea, perdonadme el francés, una completa imbecilidad. Es decir, a total contrapelo incluso de regímenes comunistas como el de China, ¿no? O sea, que implicaban un regresionismo feroz, una pérdida de la identidad, en este caso de nuestros vecinos del sur, que, que, que digamos, frente a ello, lo que era una recuperación fundamentalmente de sus instituciones y una negación incluso a los propios partidos de la concertación. No te olvides que Patricio Aylwin volvió a firmar la Constitución para dotarla chilena, para dotarla de legitimidad y legalidad. Todo eso se obvió en el proceso constituyente anterior. Todo eso sencillamente se desconoció, se pasó por una cortadora de papel y se pretendió generar un proceso constituyente, como digo yo, tipo 100 años de soledad, donde se estaba inventando un nuevo país a contrapelo, incluso de su propia identidad racial histórica, de la propia confluencia de sus inmigrantes a lo largo de la historia de Chile, con familias chilenas consolidadas de un extremo a otro de la nación, que obviamente suscitó un retorno a la sensatez este, eh, 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 frente a ese despropósito, ¿no? O sea, vamos a ver, o esperemos que no cunda la tibieza en los sectores que han resultado, a los que se le ha dado la confianza con ese voto. Eso también es importante, ¿no es cierto? En el caso de la centroderecha chilena, ellos tienen que ser responsables por el mandato conferido, ¿no? La constitución o las constituciones este, son estatutos que requieren muy pocos cambios, en realidad, ¿no es cierto? Y que cambian en el transcurso de las décadas e incluso en el transcurso de los años. La constitución americana, que es una sola, ¿no? La democracia más antigua de la Tierra, tiene un número limitado de enmiendas, si mal no recuerdo, apenas 16 en sus 200 años de historia. O sea, a nadie se le ocurre el despropósito de cambiar una constitución como una bengala o como un fuego de artificio. O sea, eso digamos, siempre en el caso de la reflexión constitucional hay que hacer un llamado a la sensatez, a la mirada a largo plazo, ¿no es cierto?, al proyecto de vida nacional y al sentido común, que a veces, como suele decirse, es el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces, Es por eso es que verdad. hay que ser siempre, en el caso de las modificaciones constitucionales, un llamado permanente a la sensatez y a la visión fundamentalmente de largo plazo. Permíteme contemplar el hecho de que en un fenómeno parecido al de la concertación, la Constitución del 93 en el Perú, que puede tener un origen discutible o no, ha tenido sucesivas modificaciones constitucionales, pero no solo eso, es la constitución más desarrollada en jurisprudencia constitucional de toda nuestra historia. Es decir, ese proceso, o sea, la cantidad numerosísima de sentencias producidas por distintos tribunales constitucionales no tiene parangón ni siquiera en la historia republicana del Perú, no tiene parangón en nuestra historia como nación. Entonces, sumergirnos a un proceso insensato de una asamblea constituyente semejante a la chilena, que es, como digo yo,
casi de Macondo, ¿no es cierto? Es decir, donde vamos a inventar una nueva nacionalidad peruana, es un proceso que está eh, en los extramuros de nuestra propia racionalidad. Y ahora, con el caso argentino, obviamente se abre una esperanza tímida, ¿no? Porque efectivamente, a pesar de que Milei creo yo que es el candidato que Argentina necesita en estos momentos para emprender su doloroso camino a la recuperación del sinceramiento económico. Están como nosotros en 1989, es decir, con una economía hiperinflacionaria que los está liquidando, ¿no es cierto? Y obviamente sincerar la economía, que es algo de lo que incluso el propio Milei no discute, es un tema tabú, ¿no es cierto? Todo el mundo está tratando de vender un proceso de dolarización, la izquierda está tratando de vender un proceso de yuanización, es decir, porque la moneda china es pues papel mojado en tinta. No hay nadie en América Latina que intercambie con ella. O sea, es ridículo, o sea, va a contrapelo del libre cambio internacional, ¿no es cierto? Y entonces nadie quiere tratar al paciente como se le debe tratar, es decir, extirpando los tumores de lo que éramos, semejante a lo que éramos nosotros en 1989, con un Estado hipertrofiado, con un Estado paquidérmico, con un Estado imposible de manejar, ¿no es cierto? Que implica necesariamente un lento, no diré lento, sino más bien un doloroso proceso de sinceramiento económico que, que es en realidad el problema de quien gane. O sea, porque si hay, no por algo, recuerda tú en nuestra época de libertad, que hablaba de la espiral hiperinflacionaria, ¿no? Eso es un proceso que no tiene término. O sea, la devaluación de la moneda eh, 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 es en eso infinita. O sea, puede seguirse devaluando hasta que un pan cueste pues 1 trillón de pesos y continuar en ese proceso. En la medida en que no se haga una política de shock firme, ¿no es cierto?, en el que la sociedad civil argentina llegue al convencimiento de que es la única salida y que se ajuste para tiempos mejores, ¿no? Ha entrado un par de preguntas más. Comienzo A con la ver. siguiente. ¿Qué sucede con el adulto mayor que al no ser productivo para la sociedad pierde su libertad de vivir en igualdad de condiciones por las pensiones tan bajas que le asigna el Estado? Bueno, eso es una pregunta, digamos, fundamental, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un trabajo en conjunto que tiene que ver en el caso del respeto a nuestros mayores, este, de la búsqueda de un sistema previsional que sea digno, ¿no? Este, eh, yo creo que es mejor cambiar las consultorías por mejores pensiones, ¿no? Yo creo que efectivamente nosotros tenemos que propender a mejores políticas de ahorro, ¿no? Hacia un sistema de asistencia social privada benéfica y de mecenazgos, ¿no? Para que efectivamente haya mejores condiciones y calidades de vida, ¿no? No lo sé, ¿no? O sea, es un tema difícil y complejo. Sí. Bueno, te agradezco. Hay otra pregunta más. A De ver, la acuerdo a última. la coyuntura latinoamericana que cayó en el fango socialista, ¿será que el liberalismo es la siguiente fuerza dependiendo del resultado de Argentina? Está Esperemos que refiriéndose a sí. Milei. ¿Ah? Claro, esperemos que sí. O sea, yo tengo mucha confianza en él, yo lo conozco, creo que hay un compromiso profundo en él de salvar a su nación, ¿no? Creo que de todos los políticos latinoamericanos es el que tiene las ideas liberales más preclaras, ¿no? Espero fundamentalmente que gane, se enfrenta a su propia sociedad, que es una sociedad absolutamente intoxicada de peronismo,
Yo solo puedo orar porque, porque tenga un resultado exitoso. Bien. Bueno, hay una afirmación que creo que todos estaremos muy de En la de acuerdo con cierre. esto, que dice lo siguiente: todo muy interesante, muchas gracias Héctor, el agradecimiento del grupo por tu brillante exposición. Un aplauso para Héctor, por favor. Muy agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy Gracias. agradecido. Bueno, estimados amigos, Aplausos. en la Gracias. próxima semana vamos a tener a Lucho Benavente con un tema de carácter económico, así que quedan cordialmente invitados para el próximo jueves en estas charlas que son tan importantes donde analizamos las posibilidades inmediatas de nuestro país. Muchas gracias, Héctor, un fuerte abrazo y estamos viendo. Gracias. Gracias. Buenas Un noches. abrazo enorme. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Ya nos Amable. vemos. Excelente, Chao, chao. excelente Gracias. exposición.